Bueno, lo que estamos viendo aquí, a lo que nos vamos a abocar es a calcular la cantidad de explosivo que hay en un pozo en cielo abierto. Tenemos este pozo que estamos viendo acá, que tiene una longitud de perforación de 13,5 metros, están las dimensiones ahí. Tenemos un taco de gravilla de 5 metros y por lo tanto la diferencia, lo que nos queda, que son 8,5 metros, sería la carga de columna del agente explosivo ANFO, que es el que realmente nos interesa y que queremos calcular. Estamos visualizando acá también que hay una pasadura que es bajo el nivel de piso para que no queden esos sobrepisos que tanto molestan y que tradicionalmente tiene que haber una pasadura. Además estamos viendo que el pozo también está cargado con un booster de pentolita, con su detonador no eléctrico de retardo, y que a su vez es iniciado por un cordón detonante en superficie, y el que a la vez puede ser iniciado ya sea por un detonador eléctrico, un detonador electrónico o un detonador de fuego con mecha. Nosotros entonces vamos a utilizar vamos a ver qué ocurre con una formulita que hay, muy simple, muy sencilla, pero que tiene un factor que nos facilita bastante el trabajo de empezar a hacer transformaciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, tenemos nuestra fórmula propuesta en los manuales de explosivista, donde tenemos nuestra densidad de ANFO acá en 0,78 gramos por centímetro cúbico, pero nosotros para poder trabajarlo vamos a multiplicar ambas por 1.000.000 y vamos a tener 0,78 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Por metro cúbico. Y acá tenemos nuestro diámetro de perforación de 6,5 pulgadas, que lo vamos a pasar a metro. Aquí tenemos la relación para pasarla a metro, y nos da 0,1651 metros. Luego tenemos, para calcular el cilindro, el volumen del cilindro, tenemos el área de la perforación del pozo, donde hemos tomado el diámetro, que ya lo hemos calculado, aquí está en celeste, pero como es radio, lo dividimos por 2, bueno, la típica fórmula, pi por r al cuadrado, y obtenemos nuestra área de la perforación en metros cuadrados. Luego la longitud de perforación, como recordábamos, es de 13 metros, pero teníamos un taco superior de 5 que vimos, ¿no? Luego nuestra columna real, que nos interesa, es de 8,5. Bueno, estos son los datos que nosotros vamos a tomar, pero debemos siempre considerar que en esta formulita de acá se está refiriendo solamente a 1 metro de columna. Por eso nosotros estamos colocando acá abajo, ojo, estamos refiriéndonos a 1 metro de columna de explosivo. Entonces la primera pregunta es, ¿cuántas toneladas de ANFO hay en 1 metro de columna de explosivo? Bueno, tomamos ese cilindro, el área por la altura, qué sé yo, por la densidad del ANFO, y nos da esta cantidad de toneladas, o sea, 0,167 toneladas acá abajito, y que obviamente son 16,7 kilos de explosivo en ese metro de columna. Bien, hemos puesto acá con color los datos, la formulita, sin considerar todavía nuestro factor. Vamos a tomar en bruto, prácticamente en valor absoluto, los números. 0,78 la densidad del explosivo y el diámetro de perforación 6,5, tal cual, y lo elevamos al cuadrado y nos va a dar un valor 32.955. Pero al relacionar ambas cifras, los 16,7 que tenemos acá, con los 32,95, al relacionar ambas cifras, nos da nuestro factor que es 0,507. Bueno, esta es la explicación de ese factor, ¿ya? Esta relación, que nos permite, al utilizarlo, simplemente integrarlo, integramos nuevamente y nos va a dar el mismo resultado, 16,7 kilos de explosivo por metro columna. O sea, multiplicamos la densidad por el diámetro de la perforación al cuadrado por nuestro factor y nos da 16,7 y obtenemos lo mismo que habíamos obtenido acá arriba. Luego, tenemos que acordarnos de que no nos interesa lo que está ocurriendo en 1 metro de columna, nos interesa la columna completa de explosivo y eso eran 8,5 metros. Luego, al multiplicarlo por 8,5 me da que
ese pozo tiene 142 kilos de explosivo. ¿Ok? Bueno, luego podemos reformularnos nosotros y decir que la densidad de carga de explosivo es la fórmula que teníamos original multiplicada por la altura real de la columna de explosivo. Bueno, y si tienes 100 pozos cargados de la misma forma, lo multiplicarás por 100. ¿Ya? Bueno, y ahí hay una serie de consideraciones que también tú puedes hacer. ¿Qué pasa si ¿cuánto se llama? Hay variaciones dentro de la columna de explosivos, hay un taco intermedio? Bueno, ahí lo manejas tú, digamos, porque tienes que manejar las alturas de columna, y también si hay otros tipos de explosivos, tienes que manejar también la densidad de cada explosivo. Hemos encontrado entonces el sentido, digamos, de este factor que nos ayuda muchísimo, porque simplemente lo colocas y te evita hacer todas las transformaciones. Colocas la densidad de tu explosivo, el diámetro de perforación lo elevas al cuadrado, multiplicas por el factor y el resultado te lo da en kilos de explosivos, que a la vez lo vas a multiplicar por metro columna, que a la vez lo multiplicas por la altura real de tu columna y tienes tu densidad de carga explosiva, la cantidad total. Eso es todo.